El presente video que voy a grabar este día es por la inquietud que me salta casi todos los días cuando escucho y veo a López en sus mañaneras. Es de el por qué razón se pone como enemigo de los hombres libres de este país que se oponen a su política errática, deshumanizada, cínica y corrupta como rey del cash. Pues no encuentro ninguna cuestión lógica para que López Obrador de manera artera, de manera desvergonzada y abusiva, ataque todos los días, es más, desde que iniciaron sus marraneras, a las personas que tienen solvencia moral y que se han abierto paso en la vida con trabajo honesto y digno. Y de esos personajes existen muchos ejemplos. Sin embargo, yo no entiendo la psique de López para tomar esa aptitud y muchas de las ocasiones muy rabiosas, porque es inconcebible que de manera cobarde esté atacando, amenazando, calumniando y haciendo imputaciones de lo más absurdas en contra de los que no estamos de acuerdo con su desgobierno. Y para llegar a ese punto de cierto desequilibrio mental, yo considero que se necesita analizar precisamente de acuerdo a las características o conductas que este señor está haciendo públicas en sus mañaneras, ver la clasificación que puede haber desde el punto de vista psicológico en cuanto a esas conductas. Para mí, yo citaría a López como una persona con visos esquizofrénicos y psicóticos. Y para entender esos conceptos es necesario recordar que la esquizofrenia es una alteración de la percepción de la realidad o de la conciencia sobre la misma realidad, y que ello provoca en la persona que lo padece una dificultad para convivir con otros miembros de la sociedad. Y el concepto de psicosis significa más o menos lo mismo, o sea, que no estar ubicado en la realidad. Y si partimos de ese tipo de conductas que se dan entre personas con desequilibrios mentales, llegamos a cierta conclusión de que el hecho de que López Obrador ataque sin motivo, sin razón, como decía Freud, los desequilibrados, o sea, sin razón, que actúan de manera absolutoria, que se ubiquen fuera de la realidad. Por ejemplo, López
ha afirmado desde el inicio de su gobierno que la República está exenta de la violencia que en tiempos de Calderón y Peña se hizo demasiado frecuente, y que en su administración ya ha bajado la delincuencia, que ha bajado la pobreza, que ha creado empleos, que las autoridades actúan sin violencia, respetando los derechos humanos, que su gobierno es para apoyar a los pobres y a los jóvenes, y que existe una paz y armonía en el país, y que los únicos que se oponen a su cuarta transformación, yo le digo deformación, son los periodistas y la clase media. Y en esa óptica, ahí está viendo López monos con tranchete, como se dice vulgarmente. Por ello es que está fuera de la realidad, tiene una percepción contraria a lo que realmente se está viviendo, porque lo que estamos viviendo, contrario a la percepción de López, es un estado prácticamente de sitio por parte de la delincuencia, y también es un estado de sitio por parte de la Guardia Nacional y por parte de los miembros del ejército, porque sobre pretexto de que están combatiendo el crimen organizado, establecen retenes de manera unilateral, sin decir agua va, sobre todo en las carreteras y en las avenidas más concurridas de las ciudades, y en esa actitud abusiva molestan a los ciudadanos de bien, pidiéndoles documentos sobre la propiedad de los vehículos, sean automotores o sean motocicletas, o sean simplemente transeúntes, personas que transitan por la ciudad. Y aparte de que esos retenes son contrarios a lo que establece el artículo 11 de la Constitución Federal, en el sentido de que todo ciudadano tiene derecho a circular por la República, salir de ella, viajar por su territorio sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad u otro documento semejante. No obstante esa violación a la Constitución, estas personas se portan de manera abusiva, hablando de manera muy incisiva, muy categórica, que enseñe uno documentos, que abra uno la guantera, que enseñe el ciudadano lo que trae en el vehículo, en alguna bolsa. Y pues esa situación es bien clara de que no hay un estado de tranquilidad, un estado de derecho, y López afirma que en el país todo está bien y que son sus opositores los que lo están cuestionando cuando que él está actuando en beneficio de la patria. Otra falsa percepción de la realidad estriba en el hecho de que en el país hay empleo y hay salarios remuneradores, y todos sabemos que López no está cumpliendo con la creación de empleos.
como lo señala el artículo 123 de la Constitución. Y tampoco está cumpliendo con las obligaciones que tiene de promulgar leyes y respetarlas. Porque López en todas sus mañaneras sataniza a periodistas como Loret, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva, Kraus, Aguilar Camín, Carlos Alarraqui, Ángel Verdugo, etcétera. Y sin ninguna justificación, salvo que dicen la verdad de las fallas en el desgobierno de López, todas las mañaneras las utiliza como pretexto para manifestar que él es un presidente democrático, que él respeta los derechos humanos de los periodistas, pero que los periodistas, como son enemigos de la Cuarta Transformación, los trata de conservadores y clasistas, y todas las mañaneras está diciendo que en los tiempos anteriores que estos periodistas recibían canonjías y valores de parte de empresas muy importantes, y a Loret lo acusa de que hubo una simulación, que armaron un teatro en el asunto de Florence Cassel, una francesa que estaba detenida en México y que finalmente fue dejada en libertad por intervención de las autoridades francesas. Y en fin, que López Obrador no tiene ninguna justificación para ver como enemigos a los periodistas y a la clase media. Y de ahí parte mi percepción de que López Obrador tiene visos de esquizofrenia y de psicosis, porque no está ubicado en lugar, tiempo y espacio. Y como apoyo de mis acertos está la declaración del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, quien él afirmó de manera muy firme que él tenía pruebas de que López Obrador tenía desequilibrio mental y además estaba aliado con el narcotráfico. Y por otro lado, esa denuncia la vino a robustecer la señora Elena Chávez con su libro El Rey del Cash. Consecuentemente, López no está ubicado en la realidad, está fuera de la realidad. Y esa posición o ese desequilibrio que López tiene lo está incapacitando para gobernar. Y yo considero que los funcionarios o miembros de su equipo deben llamar la atención a López, que está haciendo una percepción totalmente errónea de la realidad que estamos viviendo y que debe ubicarse en su papel de presidente, ajustándose a las obligaciones que le da la Constitución, pues es intolerante ya que con esos visos de esquizofrenia todas las mañaneras las utilice no para gobernar, sino para estar vertiendo veneno en contra de todas las personas que se oponen, como es el caso de los periódicos Reforma y el Universal, en donde los periodistas de dichos medios son regañados, son exhibidos como conservadores y hacen una larga retahíla de imputaciones que desde luego son falsas y que son producto de que no tiene una percepción real
ni tiene conciencia de lo que realmente se está viviendo. Los medios de comunicación están permitidos por los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, que establecen la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, la libertad impresa. Y en esa posición constitucional, pues López está fuera de la realidad, está utilizando simplemente para oponerse a los medios de comunicación, simplemente su percepción de que está viendo una situación muy negativa en contra de los medios, como si fueran sus enemigos. López ya debe de entender que cualquier ciudadano tiene el derecho no solamente de criticar, de hacer uso de la libertad de expresión, sino también de exigirle cuentas y de solicitarle que explique cómo es que gasta el dinero de la nación, porque jamás ha dado cuenta de lo que hace con el dinero, y hasta donde tenemos conocimiento, el país va en bancarrota, y eso lo observamos en los presupuestos de los estados, que día a día se adelgazan más y que no ajustan para pagar personal ni pagar prestaciones. Y López Obrador es inconsciente, no está ubicado en lo que está sucediendo en el país, y esa situación de desequilibrio mental de López es alguna forma de medir que su actuación al frente del gobierno del país es una actuación que va en contra de la razón, que no atiende los principios de buena fe, ni atiende a los principios del bienestar de la gente, porque él sostiene a capa y espada que el país tiene lo suficiente, que los incrementos al salario mínimo que son lo suficientes. No es cierto. El índice inflacionario es de aproximadamente más de 10%, y todos esos incrementos al salario, que ascienden aproximadamente a 300 pesos, se sumaron ya no sirven de nada. Pero López sigue con la obsesión de que todo está en sana paz y de que él tiene la razón y que todos los demás somos sus enemigos y que estamos equivocados. Este juego de López Obrador, además de ser político, es en contra de la nación. Y concluyo en el sentido de que López Obrador sí tiene un desequilibrio mental y que está ubicado fuera de la realidad, y que eso lo hace incapacitado para gobernar. Pero solamente el Congreso y su plana mayor de secretarios de Estado son los que pueden parar a este enfermo mental. Gracias.